Hola chicos, chicas, un abrazo grande desde Venezuela. Les habla Robert Polanco. Para los que no me conocen, soy psicólogo, soy terapeuta en cuadros de ansiedad y depresión. Y quiero aprovechar muy cortico este espacio para hablarles acerca de una reflexión que todos podemos tener en alguna etapa de nuestra vida, pero en muchas ocasiones no sabemos cómo llevarlos a la práctica, a la acción, a generar cambios sustanciales en nuestra vida para poder tener bienestar psicológico. Y esta idea es el transitar el dolor. Transitar el dolor puede significar muchas cosas, pero me enfoco específicamente en transitar el dolor cuando estamos en un proceso de terapia. Hemos tenido la idea, creo que en algún punto hasta yo, hace bastantes años, de que el espacio de terapia es un espacio que tiene que ser tranquilo, un espacio en donde nos sintamos lo suficientemente cómodos, un espacio que esté puesto para ser escuchados, para poder entender nuestros problemas, pero a veces cuando se da el paso para el cambio y empezamos a sentir incomodidad en ese espacio, consideramos que puede que no sea el lugar indicado para nosotros. Bien, y esto tiene sentido porque socialmente se ha dicho evita el dolor y acércate a lo que te gusta. Las emociones que te generan malestar son emociones negativas y tóxicas. Trata de acercarte a las emociones que son agradables. Cambia tu forma de pensar de pensamientos negativos a pensamientos más positivos y optimistas, porque de alguna forma eso es lo que va a constituir un cambio en tu vida. Sin embargo, en la práctica, eso muchas veces solamente se queda en palabras porque no, no muestra realmente cómo funciona el ser humano. Bien, y esto lo pongo sobre la mesa porque en ocasiones muchos pacientes terminan desertando las sesiones por el hecho de que no toleran la incomodidad del cambio, que piensan que estar en terapia implica simplemente conversar sobre el problema, cuando quizás la realidad es que el problema sea específicamente eso, conversar y no hacer. Y a veces hacer, generar bienestar en nuestra vida, llegar a ese cambio al cual aspiramos, implica estar dispuestos a soportar o a experimentar una dosis de dolor que es necesaria para el cambio. Bien, si nosotros nos vamos a una posición médica en donde hemos sido heridos de alguna u otra forma, sabemos que cuando empiezan a aplicarnos los tratamientos va a doler, va a arder, pero ese dolor es una forma de indicarnos a nosotros que la herida está sanando. Y esto lo pongo en forma de metáfora porque al final del día los malestares que podemos sentir al enfrentar lo que nos genera ansiedad, al enfrentar lo que nos genera miedo, a poner, digamos, en tela de juicio lo que particularmente nos frena, es una señal óptima de que estamos generando un cambio. ¿Por qué un cambio? Porque nuestra vida antes de estar en terapia ha estado alineada a evitar cualquier tipo de malestar habido y por haber. Y empezar a generar un cambio, no de alejarse, sino de involucrarse a eso que me genera ansiedad, pues puede generar ese cortocircuito en las creencias que tenemos sobre lo que es un proceso de terapia. Y esto al final del día lo pongo en este video para decirles que la vida nunca, nunca nos va a garantizar tener bienestar 24/7. La vida es una constante de incertidumbre. La vida es una constante de situaciones que pueden ser dolorosas para uno. Vamos a perder familia, vamos a vivir enfermedades, vamos a experimentar dolor y no podemos hacer nada para eso. Y aunque esto sea una idea que al final nos puede llevar a un pesimismo, la realidad es que no. Porque si bien es cierto que no podemos saber qué es lo que va a pasar después, sí podemos saber cuál es el paso siguiente que vamos a dar si nos enfocamos en lo que es importante para nosotros. ¿Qué significa esto?
que si bien no sé qué es lo que va a pasar en el futuro, yo me voy a exponer a lo que me genera ansiedad en el presente porque sé que eso me va a acercar al bienestar que yo quiero empezar a construir en mi vida. No sé si va a suceder algo después, no lo voy a saber, no sé si va a ser peligroso, no lo sé. Traerlo al presente con mi pensamiento al final del día lo que va es darle una dosis adicional que no es necesaria al malestar que puedo experimentar en el momento. No es lo mismo tener a una madre que esté enferma en el presente, que ya de por sí genera dolor, a tener esa madre enferma y pensar en escenarios catastróficos futuros por el hecho de que ya no esté o de que sufra más o que le dé otra enfermedad. Fíjense que ahí le estamos agregando una dosis adicional sobre situaciones que no están pasando en el presente, aunque sean probables. Bien, entonces, al final lo que quiero mostrar en este video es que si bien el sufrimiento es opcional, que consiste básicamente en regodearnos en ese malestar, es decir, dándole más dosis de dolor, el dolor es parte de la vida. Y así como el dolor es parte de la vida, también las acciones que nosotros llevamos a cabo son parte de esa vida. ¿Cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo? Voy a evitar constantemente cualquier tipo de dolor hasta el punto de ver limitado toda la vida, de ver limitada cada área de mi existencia, o puedo dar un paso hacia adelante, así no sepa qué vaya a pasar, así no sepa si va a doler, con el objetivo de enfrentar eso que tanto me da miedo. Con esto no digo que los pensamientos sean irracionales, de hecho es esperable que puedas pensar todas las situaciones que puedas pensar acerca del futuro, sin embargo no lo sabes. Y la única forma de poder generar un cambio en nuestra vida es precisamente haciendo cosas. Es precisamente enfrentando y trasladándonos justamente a ese temor para ver si es tan abrumador como lo pensamos y lo anticipamos. Porque no es lo mismo pensar que el dolor va a ser abrumador a exponerse y ver si realmente lo es. No es lo mismo pensar que no tenemos las habilidades para afrontar una solución o afrontar un problema que estamos viviendo y quedarnos preocupándonos constantemente en nuestra cabeza, que dar el paso hacia adelante, exponernos a solucionar esa situación y ver realmente qué es lo que está sucediendo. Así como evitamos la vida, así como evitamos las exposiciones que consisten básicamente en enfrentarnos al malestar, no solamente estamos evitando el malestar, también estamos evitando la vida misma. Porque así como tú evitas, por ejemplo, interactuar con nuevas personas porque te da ansiedad, también estás evitando oportunidades para empezar a construir nuevos vínculos que te ayuden y cultiven más tu vida. No es lo mismo evitar un malestar, o mejor dicho, más que no es lo mismo, vamos a cambiar la lógica. Si te pones a ver o evitar cualquier tipo de escenario de trabajo por el pensamiento constante de que lo vas a hacer mal, en lugar de exponerte, incluso con la posibilidad de equivocarte, pues capaz sí vas a evitar el malestar, pero también vas a evitar posibles oportunidades laborales. Fíjense que no solamente estamos evitando el malestar, estamos evitando la vida, estamos evitando vivir. Y para finalizar con esta reflexión, la vida es eso que está al otro lado del miedo, la vida es eso que está al otro lado del malestar. Hay circunstancias que evidentemente no tienen que ver con cuestiones psicológicas, por ejemplo, desigualdades sociales, etcétera. Eso es algo que se puede entender. Pero al final del día, ¿cuáles son los pasos que estamos dando? ¿Estamos dando para aproximarnos a esa posibilidad de, o estamos dando pasos hacia atrás, o más que todo pasos de evitación, con el objetivo de ni siquiera permitirnos ver qué es lo que está sucediendo en el entorno? Bien, no veas una película desde afuera, sé tú mismo protagonista de tu propia historia, que seas tú el que cuentes los desafíos que enfrentaste, que seas tú el que cuentes cómo viviste los malestares cuando estabas surfeando la ola de la incertidumbre. Sé tú mismo el protagonista o la protagonista de tu historia, que nadie la cuente por ti. Y eso se hace actuando en contra de la lógica de ese constante bienestar que tenemos que tener todos, que más que cualquier cosa, la sociedad lo que nos ha llevado es a evitar y evitar y evitar y evitar constantemente, lo cual ha hecho que nos perdamos más lo que es la vida misma. Entonces,
enfréntate a lo que te genera malestar. Va a ser un dolor momentáneo. Va a ser un dolor, sí, que puede generar incomodidad. Nadie, ningún psicólogo que esté trabajando en esta área te puede garantizar que no vas a sentir dolor. Te estaría mintiendo. Pero enfócate en que el dolor en el que inviertes hoy realmente te va a generar un futuro con mayores herramientas para enfrentar nuevos desafíos. No para darte completa tranquilidad, porque eso significa también darte expectativas que no son realistas, pero sí para mostrarte que gran parte de las cuestiones que tú atribuyes como peligrosas no lo son y solamente lo vas a saber al momento de enfrentarte. Entonces, enfrenta la vida, vive la vida, y aunque la vida se vuelva dura, evidentemente construye herramientas con tu terapeuta, construye herramientas exponiéndote a ese malestar, porque justamente eso es lo que consiste vivir, dar un paso para enfrentar esas situaciones que te frenan y te generan malestar. Entonces básicamente esa es mi reflexión. Les envío un abrazo gigante, un abrazo grande. No es algo completamente guionizado, ni siquiera tengo ningún tipo de papel aquí, pero es algo que constantemente he visto en estas circunstancias, y creo que hay que empezar a quitarnos poquito a poco esa alergia al dolor que nos puede generar la exposición a enfrentarnos a lo que nos genera malestar, porque si lo ves en perspectiva puedes evitar ese dolor. Bien, no hay problema, evítalo, pero nota cómo ese dolor o esa evitación de dolor te trae más costes que beneficios, porque te lleva a alejarte más de lo que es importante para ti, te lleva a perder oportunidades, te lleva a perder conexiones, precisamente porque no quieres sentir malestar, precisamente porque no quieres sentir dolor. Bien, entonces el dolor no enseña, lo que enseña es lo que hacemos cuando está presente. Eso es lo que verdaderamente enseña. Exponernos a eso que nos genera malestar es básicamente aprender a ver de lo que somos capaces frente a estas situaciones. Entonces ya saben, les envío un abrazo, cuídense mucho.